tal? ¿Cómo les va? Y llegamos al último programa del año. Bueno, la verdad que es una alegría, ¿no?, hacer nuestro último programa de televisión, que nos sentimos muy cómodos en esta casa y con nuestros compañeros y los directivos, sino el hecho de, bueno, transcurrir un año complejo, un año duro, que no deja de sorprendernos cuando pensábamos que el COVID había partido o había guardado su ferocidad o menguado la misma, vemos que no. Vemos que no, vemos que la replicación de los casos activos es impresionante, ¿no? Eso lo vengo siguiendo con atención. Hace 20 días atrás estábamos en 400, lo tengo de memoria, 462 casos. Y ahora, Marcos, ¿cuál fue el último? Casos activos, algo de No tengo los activos, sí, creo que son y algo. 10.000, pero hay Sí, 42.000 hoy, sí, el número a nivel nacional. a nivel nacional. Pero acá, una 2.706 los contagiados de claro, hoy. de hoy, O claro. sea que vamos a estar en 13.000 Sí, sí, mañana, sí. ¿no? O sea Bueno. que viene, en 20 días fue un aumento bien llamado exponencial, ¿no? A nivel nacional, a nivel nuestro. Bueno, la situación es esta. Esta mañana hablaba con el doctor Stoll y, bueno, es un avesado neurólogo que ha estudiado mucho todo esto acá. Y mira para no cargar las tintas, ni solo decir, bueno, Argentina, sino un contexto internacional. Por ejemplo, yo le consultaba claramente sobre, vieron que ahora están acortando el tiempo de la persona que está contagiada y el vínculo directo, El contacto estrecho. el contacto estrecho, así se llama. Bueno, él me decía que esto no está comprobado y daba el nombre de un científico, un norteamericano, muy estudioso en la materia, que cuando le consultaron al respecto hizo un cuadrito en blanco, como diciendo, no tenemos la justa, no tenemos la justa. Todo indicaría que podría empezar a declinar próximamente. Hay una mezcla letal, como que el Delta es empujado por el Omicron, pero bueno, aparece con una ferocidad que no estábamos acostumbrados, o pensándolo. La cuestión es que las indicaciones son vacunar la tercera dosis cuanto antes, los que no están vacunados que por favor recapaciten y se vacunen, los que tienen 2 dosis, bueno, pedir por la tercera, vacunas hay, ¿por qué no vacunamos más? No lo sé. Creo que en agosto fue la última vez que hubieron en forma masiva 400.000 vacunados por día. Bueno, debiéramos ver las posibilidades de aumentar, ahí sí, no exponencial, pero que sea realmente mucho más, ¿no? Bueno, esto en el tema que tiene que ver con la salud que tanto nos preocupa y qué podemos hacer nosotros. Y estamos ahí al borde de las fiestas, y si no, porque este programa seguramente lo acompañará tal vez en enero, en vacaciones también tenemos que hacer lo mismo. Es decir, miren, el famoso barbijo, que no nos falte, lavado de manos, el alcohol, el distanciamiento. Bueno, eso sí lo podemos hacer, la ventilación. Por suerte, tenemos un calor tan grande que no nos cuesta tener nuestras puertas o nuestras casas abiertas. Claro, ¿No, lo que Marcos? se está dando en este momento es la concordancia de explosión de casos que no van acompañados afortunadamente por las internaciones y por las muertes, No, ¿no? Están claro. muy abajo las muertes y las internaciones en relación a la explosión de casos. Pero en esto, perdón que te interrumpa, vos sabés que hoy el doctor Stoll nos decía algo en la radio que va en esa dirección. O sea, en cuanto a las muertes, sí, por suerte, ¿no? No ha gravitado aún en ese sentido. Pero como hay tanta multiplicación, si uno suma y resta a nivel numérico, vamos a encontrar que las camas ocupadas empiezan Sí, empiezan a moverse. ser notorias, Empiezan ¿verdad? Por la gran cantidad. Empiezan a moverse por la gran cantidad. Pero bueno, te decía, se daba
que tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur, invierno y verano ya firmes, con muchos casos. O sea, teóricamente nuestro verano nos debería encontrar más cómodo, pero bueno, yo creo que nos liberamos demasiado con despedidas, con graduaciones, y ahí empezó a moverse en todo el país, no Sí, sí. solamente aquí. Y pasó también en el mundo, no Sí, sí, sí. solamente nosotros en esto, con otras formas, otras resistencias, todo lo que vos quieras, pero claro, una etapa de tanto cerramiento después produce lo contrario. Pero también hay otro elemento, Marcos, no digamos que lo están practicando en el mundo y acá se está mirando, o como en Córdoba que ya se practica. ¿Por qué la reducción de los días? Una cuestión de la economía. Claro. Para que la economía no se cierre más o todavía no está recuperada en muchos casos, en muchos países, y entonces no poner un nuevo aditamento a eso, ¿no? Sí, el máximo ahora de días de aislamiento son 10 con las personas positivas sin el esquema completo de vacunación. Personas positivas con el esquema completo de vacunación baja a 7 y contactos estrechos sin vacunación 7 días y con la vacunación completa 5 días de aislamiento, siendo contacto estrecho. Obviamente que si los síntomas persisten, bueno, hay que quedarse en casita, ¿no?, para no seguir contagiando. Decime un poquito sobre mi persona, parece ególatra, que no lo sabe. ¿Qué quiere que le elogie? Lo puedo No, hacer, ¿eh? Lo no, puedo no, hacer. que cuentes que quién me viste, todas esas cositas, y después nos sentamos y tal vez hagamos algún análisis. Muy bien nos viste, si supieras vida mía, o la viste a María Herminia. Además, No, mira qué Pepe que tengo. Esto, abajo, Nelson. hoy sí abajo, ¿eh? Hoy sí, bien Abajo, abajo. Bueno, muy bien. Y después. Si supieras listo. vida mía, de Dorrego 911, 341 5 42 83 48. Y, por supuesto, la parte de la cabecita, del lado de afuera, Cecilia y Patricia, 341 635 08 63. Bueno, te invito a que me acompañes Bueno, a la voy para mesa y allá. vamos charlando, al menos en este primer tiempo, sobre un poco lo que ha ocurrido en nuestro país, en el mundo, las cosas buenas y las no tanto. Bueno, en Argentina, lo que nos... ¿Querés que te entreviste? Dele. Digo, en Argentina, haciendo un balance, creo que el resultado del 14 de noviembre fue un punto de alguna manera de equilibrio y de inducción al diálogo. Es decir, el no tener, aunque vemos hoy que igual en el Senado, sin tener los 2/3, sin embargo, se aprobó una ley que salió Juntos por el Cambio diciendo que, bueno... No se respetó el que no quórum, que respetó se el votó quórum. más tarde de lo que Sí. de lo deseado, ¿no? Bueno, esos son de alguna manera, si ustedes me permiten, aquí en la China vivesas criollas de la actividad. Igual si no se hubiera si te votado... dormís, sos cartera, Sí, sí, decía. cocodrilo que se duerme es cartera. Sí. Igual si no se hubiera votado, no había ley y seguíamos con la anterior. Sí, Y exacto. mucha gente que está saliendo hubiera entrado, hubiera seguido pagando con bajos ingresos. Así es. Estamos hablando de bienes personales. Bienes personales, sí. Exactamente. Así que bueno, pero digamos, no es creo el mejor ejemplo del día, pero sí el hecho de que se equilibraron un poco las fuerzas en el Parlamento. Bueno, eso lleva, hay heterogeneidad, hay dos grandes coaliciones con sus coaliciones, con sus heterogeneidades internas. Sus tensiones internas. Y sus intenciones internas. El radicalismo tuvo elecciones, el radicalismo viene recuperando sus fuerzas, hay varios presidenciables que empiezan a mostrarse ahora ya en enero. Bueno, hay tensiones por eso en esta coalición opositora de Juntos por el Cambio. En el oficialismo, bueno, las tensiones fueron explícitas este año y pareciera que el resultado electoral también le permitió al presidente, lo tendrá que catalizar en todo caso, le permitió un aupamiento de algunos sectores para fortalecer un poco su
gestión, ¿no? Estoy hablando de la famosa plaza que se hizo 3 días después de las elecciones, festejando el Día de la Militancia, y de esa manera CGT, algunos de los movimientos sociales, pero principalmente CGT, es como que apoyó el fortalecimiento de la figura presidencial. Después hubo otra plaza. Después hubo otra plaza donde, bueno, ahí se sintió más la voz del cristinismo y de la cámpora. Bueno, este año hubieron esas cosas, ¿no? Hubieron expresiones que deben ser parte de la cuestión y el debate interno de una coalición que se hicieron demasiado públicas. Pero para, de alguna manera, cerrar el tema de la cuestión legislativa, yo creo que es un gran avance. No sé quién está en línea, pero me parece que está nuevamente nuestro amigo José Di Mauro para contarnos qué acaba de pasar en el Congreso de la Nación. Hola José, ¿cómo estás? Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo me va? Muy bien. Bueno, acá tuvimos, esta fue la última sesión del año en el Congreso de la Nación, la primera con la nueva conformación del Senado, y nada más especial y emblemático como que el hecho de que pasara lo que todo el mundo decía, bueno, el oficialismo mantiene la posibilidad de tener quórum propio y ganar las votaciones, pero está muy ajustado, no se le puede enfermar nadie, no se le puede resfriar nadie, bueno, peor, se le contagió con COVID. La versión empezó a circular a eso de las 2 de la tarde, no quedaba claro qué era lo que sucedía, qué es la posibilidad de que le faltara un legislador. Después se fue conociendo más detalles, que era un varón, que era en efecto oficialista, y y después se supo que era catamarqueño y era uno de los nuevos senadores de apellido Andrade. Y que estaban en negociaciones con Alejandra Vigo, pero no tienen mucho de dónde escarbar, digamos. Claro. Claro, y fueron a Alejandra Vigo, la esposa del gobernador Schiaretti, el interbloque federal que está alineado con lo que es Córdoba Federal en el Senado, ella es la única representante en el Senado. El interbloque federal en diputados se había manifestado totalmente en contra, o sea que era medio difícil que le diera quórum siquiera. Claro. Entonces, y ella terminó confirmando todo a partir de un tuit donde puso que ella no iba a dar quórum, que una vez que consiguiera, porque eso era obligación del oficialismo, y que en última instancia, después, una vez que hubiera quórum, ella iba a entrar. Entonces, bueno, ya descartada ella, el oficialismo fue hacia la opción 2, que a partir de ahora evidentemente será la opción 1, que es la senadora riojana Clara Vega. Es una senadora que ingresó por Cambiemos en 2017. Si hay tiempo te detallo el currículum de ella, o sea, cómo viene eso. Ella fue diputada de Cambiemos entre 2015, a partir de 2015, tenía hasta mandato hasta 2019, y terminó siendo en 2017 candidata a senadora, pero no titular, sino suplente, en La Rioja. En La Rioja ganó, en ese momento era Cambiemos, tenían dos candidatos, dos radicales. Julio César Martínez era el primer candidato, la segunda era Brizuela y Doria, Inés Brizuela y Doria, que es la actual intendenta de la capital riojana. Y entonces salirse al ganar en 2017, ella al ser electa en 2019 intendenta, entonces se va y asume Clara Vega. Pero los radicales no querían saber nada de que asumiera ella. Entonces hicieron todo lo posible para que asumiera un varón ahí. El tema fue saldado rápidamente por las autoridades del Senado. Cristina Kirchner enseguida le hicieron jurar a ella. Y así. Y entonces juró, y encima
asumió y encima enojada con los radicales que la querían sacar. Claro. Más o menos lo que pasó en su momento con Lucila Crespo. Y de ahí fue el voto que estás contando. Esa fue un poco la génesis. Lo que pasa que, sí, lo que pasa que ella después de eso se mantuvo, o sea, nunca integró el interbloque, pero siempre se mantuvo vinculada con, o sea, siempre votaba en consonancia con Juntos por el Cambio y siempre se imaginó que ella iba a terminar volviendo a Juntos por el Cambio. Evidentemente ya no, porque claro. Ella no solamente hoy dio quórum, sino que terminó votando a favor. José, quiero como síntesis, tenemos unos minutitos más, decime, ¿qué pasa extraordinaria? Por ejemplo, hoy acá en la provincia de Santa Fe, que tenemos otra vez el fuego en las islas tremendamente, me decía el secretario de Gobierno que ojalá el presidente mande extraordinarias el tema de la ley de humedales, que no se dio. ¿Hay algo de eso? Mirá, hay muchas promesas. Yo, la verdad, no les creo nada. Sinceramente, porque pasó el año pasado ya que, o sea, anuncian mucho para extraordinarias y después no mandan nada. Así que realmente se la pasan anunciando, diciendo que a partir del 17 va a citar a sesiones extraordinarias. Tiene muchas urgencias, pero la urgencia para mí fundamental es todavía no la ha anunciado, no la ha anunciado que la manda extraordinaria, que es el tema del Consejo de la Magistratura, claro. Que eso lo tiene que reformar, si no, no hay tiempo, ya no hay tiempo, tiene que estar antes del 16 de abril. Después se la pasan anunciando, ya ayer entró el proyecto de compra argentino, y otro más sobre monotributistas. Sí. En última instancia, esos me parece que entrarían. Decían también el del Consejo Agroexportador. También ese. Lo de humedales, es un tema que lo manejaron hasta en campaña, claro. Lo tenían en la... pero la verdad que ese ni siquiera lo nombran de que vaya a estar en extraordinaria. Los 30 segundos finales, Marcos. Yo le quería preguntar a José, ¿cuál era el rédito, si es un rédito político el hecho de que hoy no hubieran dado quórum? Porque si no se daba quórum, no se trataba, se volvía a la situación inicial donde había un montón de contribuyentes que iban a pagar bienes personales desde una cifra muy baja. Sí, yo creo que sí, que terminó, o sea, lo que pasa es que lo malvendió este tema Juntos por el Cambio, o sea, ellos tendrían que haber celebrado que por lo menos le habían logrado llevar al debate un tema que de lo contrario no ingresaba. Entonces, bueno, de todas maneras no le dieron quórum, pero bueno, iba a salir, lo que nadie esperaba era este caso de COVID. José, como siempre, muchísimas gracias y muy buen año, y ojalá nos siga encontrando siempre unidos en esto que tanto queremos, que es nuestra profesión. Lo mismo, lo mejor para ustedes. Gracias. Un beso grande. Un beso para vos. Señor, ¿podemos ir a la publicidad? ¿Podemos? Sí, si usted lo dispone, yo estoy disponible. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. La veterinaria de los doctores Grande y Robea S.R.L. en Ovidio Lagos 2190. El teléfono de la veterinaria de los doctores Grande y Robea S.R.L. 431-4799 Rosario. Sindicato Obrero de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva, Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado, de Dragado y Balizamiento, una sola voz en los puertos, por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería España. Las marcas más destacadas en Joyería España, siempre un paso adelante. Joyería España, España y Ceballos, teléfono 448-8413 en Rosario. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe, en Rosario, Ovidio Lago 2663. Estudio HID. Estudio de grabación para grupos y cantantes, pistas para cantantes profesionales y amateurs que confecciona el propio Eduardo Pedruelo. Estudio HID,
Su WhatsApp 3416-418000 en la ciudad de Rosario. Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez. La doctora María Inés Ramírez en Salta, 1995. WhatsApp 3412-612703 en la ciudad de Rosario. Ella es la responsable, no de este rostro, sino del de nuestra conductora, María Herminia Grande. Prometo que el año que viene va a ser el suyo. Ya para mí demasiado hizo. Esperemos. Propiel. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar, dialogar, proponer, legislar. Un consejo en movimiento. Sport 78. Somos un sentimiento. Nunca pudimos parar. Vamos, que vamos al mismo lugar. Para eso que querés cambiar, estás necesitando un préstamo personal del Banco Municipal. Es fácil y rápido de sacar y te otorgamos hasta 5 millones de pesos. Solicítalo en nuestras sucursales o en bmros.com.ar. Si vas a conducir, no podés tomar alcohol. Planificá con tiempo los traslados, usá siempre cinturón de seguridad y si vas en moto, usá siempre casco. Lo mejor es designar a una persona del grupo como conductor responsable. En estas fiestas, manejate bien. Municipalidad de Rosario. El tango y sus avenidas. Milonga sentimental. El tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Como ninguna. Grupo Contrastango, tangos, valses y milongas que fueron y serán. Soy solo un pájaro perdido. Visite nuestra página web contrastango.com.ar. Contrataciones 3416-1879-93. ¿Quién nos visita hoy? Nos visita Monseñor Eduardo Martín, nacido en Venado Tuerto, en el sur de nuestra provincia, un 26 de diciembre de 1953. Hizo sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal. Comenzó los universitarios en la especialidad de química, pero tuvo que interrumpirlos al ingresar al Seminario Metropolitano San José de la Arquidiócesis de La Plata, donde realizó los estudios de filosofía y teología. Fue ordenado sacerdote un 26 de diciembre de 1980 en la Catedral de Venado Tuerto. El Papa Benedicto XVI lo designó obispo de Río Cuarto en 2006. El Papa Francisco lo promovió a la sede arzobispal de Rosario el 4 de julio del 2014, siendo puesto en posesión de dicha sede el 24 de agosto de ese año. Recibió el palio bendecido por el Papa Francisco en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo del año 2015. La Conferencia Episcopal Argentina actualmente es presidente de la Comisión de Educación Católica. Bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos en nuestro último programa de año. Mira, ya estamos cerrando todas las puertitas, sí, las ventanitas. Siempre que uno cierra una ventana, tiene la esperanza de abrir otra. Así ¿no? es. Sí. Lo invito, Monseñor, un videito muy chiquitito de, cómo en todos lados y en todas las situaciones uno puede esperar con alegría la llegada, en este caso era para Navidad, ¿no?, del niñito Jesús. Lo ponemos ya al aire.
Le agradezco a la distancia al doctor Chac, que es un rosarino que hace mucho tiempo se fue de acá y que suele enviarnos estas cosas tan tiernas, tan lindas, ¿no? Sí, y otras que no lo son tanto. También, pero bueno. sí. Pero bueno, la alegría simple, no, las cosas sofisticadas generalmente no tienen mucha alegría, ¿no? En cambio, estas cosas sencillas... ¿Y cómo se puede estar, vivir la alegría de una Navidad? ¿No? Claro, con simulación de micrófono, con unas botellas de plástico. Sí, con los baldes, los tambores. Pero el ritmo que expresaban, el baile, la verdad que así es. Sí, tiene otra raíz la alegría. Tiene otra raíz la alegría. ¿Cómo era su Navidad de chico? Y Navidad, bueno, en casa solíamos comer algo a la noche y después íbamos a la misa de gallo. Claro, en ese momento se hacía a las 12 de la noche. Y después volvíamos y brindábamos algo. Pero nos reuníamos con los tíos o los primos y otros familiares el 25 al mediodía. El 25 al mediodía, sí, no éramos tanto de la... Después, ahora sí, bueno, yo ahora no voy a Navidad a casa, pero este año estaban todos, se reunían el 24 de la noche. Pero con mis padres era así, en la Navidad era ir a la misa del gallo, y después era comer un pan dulce y una sidra, pero ya habíamos cenado temprano, y íbamos a las 12 de la noche a la misa del gallo. Este año, Monseñor, estuvo en el asado estuve al final, estuve para el mensaje y para brindar con ellos. Bueno, estuve charlando con mucha gente de la calle. Claro, hubo un asado muy lindo que empujaron varios sacerdotes en el parque. Ayúdame. Bueno, la Plaza Che Guevara, ahí en el Buen Pastor, lo que se llama el Buen Pastor, cercano al Buen Pastor. Ahí enfrente, en la calle. El Parque Irigoyen. El Parque Irigoyen, ese es el título. Claro. El Parque Irigoyen. Y bueno, ya es una tradición, porque hace más... me dice el padre Gonzalo Carbone, que es uno de los organizadores, 12 años que lo hace. ¿Quién asa, padre? Bueno, no, exactamente yo no sé quién era el sacerdote. Pues, sí, sacerdote y laico, no, y otro laico. Hay mucha gente que colabora. Un vaqueano. Sí, padre. A mí no me invitan porque conmigo van a ir mal. No sabe hacer un asado. Puedo hacérmelo para mí, pero no. Pero no. Usted tuvo palabras muy interesantes, siempre lo son, pero creo que especialmente esta Navidad, este fin de año, ¿no? Llamando, por un lado, abríamos el programa con Marcos hablando de que otra vez más el COVID nos tiene en jaque, ¿no? Para decirlo en criollo. Y entre otras cosas, persiste mucha gente que no se vacuna, desconfía. Claro. Sí, yo digo, yo en este sentido, por un lado digo, bueno, yo no soy científico, entonces por lo tanto la información que puedo recibir, siempre hago un acto de fe, digamos, ¿no? Porque y si fuera científico y estaría en el lugar que estoy, no tendría tiempo de investigar, así que en ese sentido uno trata de fiarse de quienes están a cargo de esta. Y después también en el orden de la fe, digo, bueno, el Papa Francisco se vacunó él, vacunó todo el Vaticano, debe ser una persona bien informada, como para que, sí, yo le decía a una persona, digo, pero han muerto algunos, y bueno, pero ¿cuántos han muerto porque no se han vacunado, no? Está bien, la vacuna tendrá todavía, le faltará más experimentación, ¿no es cierto? Dicen, pero evidentemente que el costo-beneficio es mucho más beneficioso vacunarse que no vacunarse. Y yo conozco personas que no se han vacunado y han fallecido, y muchos, bueno, la inmensa mayoría de los que han fallecido. Pero usted incluso habló de una falta de solidaridad. Bueno, también, sí, falta, digamos, un poco de inteligencia en el sentido de que, bueno, uno tiene que hacer un razonamiento, ¿no es cierto? Y por lo tanto, decir, en esta situación, y después también, claro, por solidaridad, porque digo, si yo no me vacuno, corro el riesgo de contagiar a otro. Y entonces ser yo causa de, ¿no? Entonces, me parece que sí, que la vacuna es lo que hay que recurrir a ella, ¿no es cierto?
Padre, usted también, a propósito que lo cita a nuestro Papa, hizo alguna alusión a la fragilidad que viene diciendo de estos tiempos, que menciona, ¿no? Claro, yo digo, nuestra civilización científica técnica es una civilización que es muy autosuficiente, es decir, muy creída de sí misma, ¿no? Del poder de la ciencia y la técnica como lo que nos van a resolver todos los problemas. Y hoy, frente a un virus desconocido, nos hemos descubierto frágiles, vulnerables y por lo tanto no omnipotentes. Y entonces, que si no somos todopoderosos, de algún modo dependemos, ¿no? Y esta es una cuestión crucial en la raíz de una cultura, que es o una cultura teísta, es decir, que depende de Dios, que tiene como su núcleo un depender de alguien más grande, o una cultura autosuficiente que cree que se basta a sí misma y que no necesita de alguien más grande. Es decir, el autosuficiencia, y nos damos cuenta que la autosuficiencia nos lleva, ¿no? Primero porque no estamos viéndola, y después también todo el mundo lleno de injusticias, de desigualdad enorme, de tanta pobreza, etcétera, nos damos cuenta que no basta solo. No digo que no sea necesario y no sea buena la ciencia o la técnica, no estoy diciendo, Dios me libre y me guarde decir eso, pero... Usted había encarado por ese lado, ¿no? Antes de lo teológico había encarado por el lado de la ciencia. Claro, pero claro que tengo que hacer caso al científico, pero no es la resolución última del ser humano. El drama humano último, el drama de nuestra felicidad, no lo resuelve la ciencia. La ciencia me resuelve algunos temas y bueno, hoy acá, gracias a la ciencia y la técnica, podemos estar acá en este estudio de televisión y poder llegar a un público mucho más amplio, ¿no? Claro que eso es bueno, pero eso no es lo que nos da la felicidad. Entonces el punto es, yo creo que la pandemia es una ocasión para levantar la mirada hacia Dios, ¿no? Para decir, bueno, hay algo más que en lo cual yo pueda encontrar algo que salve mi vida, pero que también le dé sentido no solo a la vida eterna, sino que dé sentido a este momento. Aquí y ahora. A este momento, ¿no? Usted sabe que yo también pensaba que de la pandemia íbamos a salir con un cambio muy profundo. Todavía no lo estoy viendo. Hablo de los cambios internos, yo creo que ¿no? tampoco se ve, ¿no? Nosotros decimos siempre, y creo que en la experiencia de la vida también nos lo dice, que maduramos en el dolor, ¿no? Que cuando todo va bien, entonces, bueno, somos más superficiales, digamos, vivimos una alegría superficial, no profunda, vivimos más bien este gusto por la fiesta en el sentido peyorativo del término, ¿no? En el sentido bueno. Entonces, en cambio, cuando viene un dolor a nuestra vida, ahí nos damos cuenta de cuáles son las cosas importantes, qué es lo que vale la pena, por qué yo estoy trabajando y luchando, ¿no? Jesús dice en el Evangelio, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si se pierde a sí mismo? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de sí? Es decir, entonces ese sí mismo es fundamental, ¿no? Entonces el punto de la sabiduría de la vida está en encontrar cómo el hombre puede ganar la vida, ¿no? Vemos, No, que evangélicamente es la inversa del mundo, ¿no? El mundo dice acumular, en cambio el Evangelio dice donate y que vas a recibir 100 veces más. En esa, metiéndome en lo que usted, colándome en lo que usted decía, uno advierte, hablando del mundo en general, si quiere podemos hacer epicentro en nuestro país, pero que hay un perderse a sí mismo de los líderes en todo sentido, de la política que es la que está, decía Juan Pablo II, que la política está en las sociedades para resolver lo que le duele a las sociedades. Claro. Digamos, ahí estamos todavía en claro, todo, a ver, nosotros ningún bien de esta tierra está asegurado per se, o sea, en sí mismo, sino que hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, hay que cultivarlo. Es decir, como dice la canción, el que tenga un amor
que lo cuide, que lo cuide. Nosotros tenemos la democracia, las instituciones, pero si no las cuidamos y las maltratamos, un día nos podemos despertar y encontrarnos con una sorpresa negativa, ¿no? Hablando de las sorpresas, usted también mencionó más o menos lo mismo con respecto a lo que nos está doliendo y mucho a nuestra sociedad santafesina, rosarina, que es el narcotráfico. Sí. De alguna manera creo que expresó lo mismo, ¿no? Que se les fue de la mano porque claro, o sea, dejaron... es algo que se lo ha ido dejando y cuando llega un punto en el cual es muy difícil de poner en causa, en caja, ¿no? Como se dice, ¿no? Y se ha generado una cultura de la violencia, una cultura donde, bueno, muchas veces la presencia del narco resuelve problemas a la gente, la contratación de menores para ser sicarios, y un desprecio de la vida. Es decir, llega un punto de estas personas que dicen, bueno, la vida no me importa, están tan jugados y bueno, y no le importa, saben que están a un riesgo de que, porque la mayoría de estos problemas, o por disputas de territorios, o por arreglo, falta de pago de cuentas, se resuelven con la muerte, no con un diálogo, con una mediación. Y por otro lado, una sociedad que consume. Claro. Ese es el otro punto. Claro, ¿no? porque si hay quien vende es porque hay alguien que compra. Claro. ¿Y entonces, qué cree usted? ¿Por qué se llega al consumo? Yo creo que por un lado, me parece que digamos, hay diversos niveles, digamos, de respuesta, ¿no? Para mí siempre la respuesta última, la raíz última, está en una pérdida del sentido de la vida, ¿no? En otros casos de una pobreza extrema, sobre todo a los niños o jóvenes, que los lleva a evadirse de su situación de opresión con un estupefaciente que lo distrae. Pero muchos otros de distintas clases sociales que lo hacen muchos por divertimento, por, ¿cómo es que le llaman? Consumo no problemático, le dicen, ¿no? El consumo social. O sea, una fiesta, fuma un porro, qué sé yo, después no lo hace, ¿no? Pero eso es puerta para... porque uno sabe dónde está parado, pero no sabe dónde puede terminar, ¿no? Son caminos que van como en un declive y pueden llegar a destruir la persona, ¿no? Bueno, todas las organizaciones, tanto religiosas como ONG, que trabajan con adicciones, saben que cuesta mucho a una persona salir de una adicción, ¿no? Y bueno, y a la sociedad le es un costo enorme, ¿no? Porque, digamos, la persona queda inválida para asumir responsabilidades, llevar adelante una familia, ¿no? Me acuerdo una vez un muchacho que conocí, y bueno, no le daba vergüenza ver a sus hijos porque estaba tan mal, ¿no? Claro. Tan mal, ¿no? Y gente de clase, conocí un muchacho que me vino a ver en un BMW, pero a los pocos días, a los meses se suicidaba, ¿no? Habiendo entrado en después, bueno, detrás de cada vida hay una historia, ¿no? Porque uno puede comprender cómo llega a esas cosas, claro, ¿no? Pero digamos que hoy se ha difundido tanto que bueno, es como que la persona para estar bien necesita algo fuera, digamos, consumir algo, ¿no? Sin darse cuenta del daño que le está causando, ¿no? O sin preverlo, ¿no? Pensando que lo va a dominar, ¿no? Claro. Usted está a cargo de, a nivel nacional, de la parte educativa. Bueno, yo no, a ver, tengo que hacer una corrección, porque hasta noviembre fui presidente de la comisión. En noviembre se cambiaron todas las comisiones. Ajá. Estoy ahora integrando, ¿no? Como presidente de la Comisión de Pastoral Universitaria. También está vinculada a la educación. Está ahí. Sí, sí. No hay reelección. Tachamos. No hubo reelección. No, pues ya nosotros tenemos 2 periodos. Muy bien. Muy y después no podemos reelegir. Así que tenemos alternancia. Alternancia. Como en la política acá les gusta hablar de la alternancia, pero después les gusta quedarse. La continuidad. No, pero digamos, estos cambios no hacen nada, no alteran la respuesta sobre la pregunta que le voy a hacer. ¿Cuánto cree que
tiene que ver la educación con estos temas que estamos hablando? No, es fundamental. La educación es fundamental. Sí, no es solo el único eje, ¿no? Hay que trabajar la otra dimensión de lo que es el trabajo como digamos, y la unidad de la familia, ¿no? Que está muy deteriorada. Porque el lugar básico del crecimiento sano de una persona es la unidad familiar, ¿no? Por eso hay que trabajar mucho por la unidad de los esposos, porque no es gratuito. Por más que nosotros tengamos los derechos de las leyes, de que se pueden divorciar, puede volverse a casar, puede formar otra familia, que haya familias ensambladas, etcétera, pero el sufrimiento que se da en la separación de los padres, eso deja, bueno, no es inocuo, nada, digamos, el proyecto, digamos, siempre ideal es de que si uno empieza a hacer una casa la puede terminar, ¿no es cierto? No empezar a hacer una casa, dejarla de hacer y empezar a hacer otra. Claro. Siempre quedan huellas, ¿no? Entonces eso creo que es un punto fundamental. Y entendemos también que la familia es el primer lugar educativo, ¿no? De atención de la persona. Y la educación después formal, ¿no? La educación escolar, donde hay la posibilidad de sembrar en continuidad con la familia y como complemento de la familia, ideales. Hay que forjar ideales grandes, donde el joven descubra que la vida vale la pena darla, ¿no? Para ser feliz, entregarla, ¿no? Que es la ley de la vida. Yo siempre hago una pregunta a los chicos para así, digo, bueno, toda cosa tiene una ley. Digo, ¿cuál es la ley de la lapicera? Escribir, ¿no? Claro, la ley intrínseca de la lapicera, está hecha. ¿Cuál es la ley del ser humano? ¿Cuál es el que nos pensó y nos ideó? ¿Cuál es el fin? Bueno, entonces, ahí está, que la ley es amar, eso es lo que nos hace felices, ¿no? Darnos a nosotros mismos. Eso es enseñar a amar a Dios y amar al prójimo. Ahí está la síntesis de la vida, ¿no? Y en esa medida en que amamos podemos realizar nuestra persona, ¿no? Y eso hay que forjarlo en la educación, generando hábitos, que en definitiva siempre es por amor al otro, ¿no? Me cuido y, bueno, ahora por lo mismo, la vacuna por solidaridad, por amor, aunque yo me vacuno para que el otro no se contagie, ¿no? No toco esto porque le puede dañar al otro, etcétera, ¿no? O positivamente, ¿no es cierto? Claro. Hago el bien, ¿no? Yupanqui tiene una copla, porque esto también se explica en el orden natural, sin entrar en la fe. Moneda que tenés en el bolsillo, dice, si la das, la perdés, si la guardás, la ganás, pero moneda que tenés en el corazón, si la das, la ganás, si la guardás, la perdés. O sea, el amor que puso Dios es para darlo. En la medida que lo damos, más se acrecienta nuestra vida. Vendría a ser, más nos enriquecemos. Enriquecemos, exactamente. Claro. No se pierde, sino perdiendo se gana, digamos, ¿no? Entonces, esto es fundamental en la educación. Pero yo distinguiría también entre instrucción y educación. La persona instruida, yo podría decir así, es la persona que tiene buenos conocimientos, ¿no? Conocimiento de la lectoescritura, de la comprensión de un texto, de saber el lenguaje, la matemática, la historia, la geografía, las ciencias sociales. Bueno, la persona tiene que adquirir la mayor cantidad de conocimientos. De saberes. De saberes, pero eso es una persona instruida, claro. Pero no es una persona sabia. La persona sabia es la que entiende el sentido de la vida, claro. Y puede no tener instrucción, claro. Y ser sabio. Y uno puede ser uno muy instruido, haber leído muchos libros y ser ignorante, es decir, no tener el gusto verdadero y el sabor de la palabra sabiduría viene de sabor, es conocimiento sabroso, y cuando uno conoce el sentido de las cosas, cuando uno conoce el sentido de las cosas empieza a adquirir sabiduría. Si yo sé para qué estoy en la vida, que vale la pena levantarme cada mañana, que vale la pena hacer un trabajo, formar una familia, traer los hijos, que hay algo por lo cual vale la pena todo el sacrificio, ¿no? Y eso nace en la familia. Y claro, la familia es la primera lugar de la familia cristiana, la primera educadora de la fe, donde uno ha aprendido a rezar y ha aprendido a decir que Dios es el fin último de la vida. Y así, ¿no? Y eso lo da la familia, no lo da. La escuela puede después complementarme. Claro. Por eso la educación en los valores tiene que ser muy respetuoso de la identidad de los niños y de los jóvenes, ¿no? El educador no puede meter simplemente su idea o su ideología para torcer una mente, ¿no? Hay que ser muy respetuoso de la persona, ¿no?
Siempre hay que ser muy... Y saber que cada persona no es un objeto, sino que es un individuo único, irrepetible y que uno le tiene que dar los elementos para que razone, para que compare y saque sus conclusiones y luego ayudarlo a que comprometa con su libertad lo que ha descubierto con la inteligencia, ¿no? Monseñor, usted habló sobre esta ciudad hermosa que usted llegó hace ¿cuántos años? 7 años ya. 7 años, pero hace muchos también. Marcos también. Venimos de otros, Muchos más, ¿no? Nosotros muchos más, pero mantengo mi mirada y mi cariño por esta hermosa ciudad. Pero hay una ciudad partida. Partida, sí, yo expresé eso. Y uno ve los barrios, ¿no? El centro, digo, Rosario, bueno, tiene una arquitectura preciosa de la época dorada, digamos, ¿no? Que no dejo de admirar cada vez que voy por las calles, la costanera, todo eso, digamos, todo está tan hermoso, toda una cantidad de bellezas extraordinarias. Después también una ciudad que me parece que tiene mucha vitalidad, ¿no? Es febril el ritmo, el ritmo es febril, uno... y no solo acá en el centro, uno va por los barrios, en las avenidas, es un bullir de gente todo que fluye, va bien, todo fluye y que como que y después por lo menos esta es mi observación, ¿no? Sobre todo en el invierno, está bien invierno, pero como que el centro después ya de cierta hora ya los negocios bajaron, ¿no? Y ya no queda nadie así, porque al otro es gente de trabajo, digamos, que al otro, excepto ya los viernes, ¿sabe amigo? Que bueno, en lugar pero el resto de la semana la gente está como que una ciudad que digamos, se mete adentro porque tiene que ir a dormir temprano y el otro día tiene que ir a trabajar. Sí. O sea, digamos, eso es alguna de las observaciones, ¿no? Pero después también uno encuentra los barrios muy descuidados, que es signo también de, bueno, de una falta de trabajo digno, que hay falta falta de un trabajo digno que bueno, que lleve a una justa remuneración y le permita a las personas mejorar su hábitat, que le permita arreglar la vereda, que le permita pintar el frente, que le permite llegar las cosas. Y cosas aún más elementales, ¿no? Como tener una vivienda un poquito más digna, que no le llueva adentro. O bueno, eso en los barrios todavía más marginales. Cloacas, ¿no? Digámoslo, que no le pasen Sí, yo decía siempre que me llamaba la atención también. Yo había estado en Venado Tuerto del Río Cuarto, siempre, bueno, en las calles de tierra, primero hacían el cordón cunete, después el pavimento. Y acá yo veo que estaba el pavimento, pero estaban las zanjas abiertas, ¿no? Y entonces, bueno, una ciudad que como que no alcanza a integrar a todos en el mismo. Y también este fenómeno que, digamos, a ver, cuando ocurre un homicidio en el centro, o un asesinato en el centro, hay un conjunto de la ciudad que reacciona. Sí. Pero cuando muere un bebé en brazos de una madre en una casa humilde porque tiraron unos tiros o la nena esa de 14 años que estaba lavando los platos, y creo que los tiros los tenían que tirar en la casa al lado, la sociedad sigue, no reacciona, ¿no? No reacciona. Entonces, como si fuera otro Rosario, como fuera algo que le pasa a otros, ¿no? Y no a... Entonces, bueno, esto son cosas que hay cambios de mentalidad, ¿no? Que tenemos. ¿Qué es la misericordia? La misericordia, y mira, es la palabra más preciosa y más necesaria. Porque no sé por qué asocié que tal vez faltaría un poco de misericordia, ¿no? Bueno. Y la misericordia es el abajarse de Dios a nuestra miseria. Dice San Agustín que en la confesión se encuentra la miseria del hombre y la misericordia de Dios, ¿no? O sea, es el abajarse de Dios que no tiene en cuenta nuestro mal y si nos encuentra arrepentidos nos abraza, ¿no? Es decir, Él ofrece su misericordia a todos los hombres, porque nos ama a todos y desea nuestro bien como nadie, ¿no? Y esa misericordia, también, sé que en el Islam también se habla de la misericordia, bueno, en el Antiguo Testamento, también en el pueblo judío, ¿no? Lo que pasa es que nosotros decimos que la misericordia se ha hecho carne en Cristo Jesús, ¿no? Y está asegurada de generación en generación, como dice la Virgen. Su misericordia se propaga de generación en generación. O sea, tenemos que todo hombre que confía en Dios, Dios tiene misericordia. ¿Y qué es lo que necesitamos todos? Vos, yo. Otra vez escuchaba a una religiosa de 90 años, ¿no? Contaba, dice, su vida joven, bueno, era de ímpetu, de cambiar las cosas. En su vida adulta fue descubriendo sus límites, sus errores y sus pecados.
Y ahora de anciana solo la misericordia, es decir, abierta a la misericordia. Y una gran representante en la tierra de esa misericordia fue la Madre Teresa. Bueno, claro. Mostrándonos así en hechos. Y Jesús dice, sean misericordiosos, como mi Padre es misericordioso. Y también que la medida del juicio será la misericordia, que tengamos también, claro, ¿no? Con nuestros hermanos, ¿no? Porque siempre tendremos a alguien a quien perdonar y siempre tendremos algo de lo cual pedir perdón. Y tal vez alguien que nos perdone. Que no perdone. que nos perdone, claro, por claro. eso, sí, nunca. Sí, Claro, por eso. Claro. Pedir perdón y alguien que nos perdone, perdone. o perdonar, ¿no? Y yo digo siempre, para perdonar se necesita un corazón grande, que olvide el mal recibido. Y para pedir perdón, un corazón humilde, que deje de lado el orgullo, ¿no? De su larga trayectoria como servidor de Jesús, ¿qué cosa le impactó más que llegó así? ¿Qué situación le impactó más a usted en carne propia? Bueno, yo digo, una de las cosas que a mí, será un tema que siempre lo tuve, pero que uno, digamos, como son las situaciones de dolor profundo y del encuentro, de decir, poder casi tocar con las manos la misericordia de Dios sobre las personas que uno atiende. Yo recuerdo una señora que me llama el marido, estaba en cama con cáncer, una mujer joven, y yo llego allí, bueno, le digo, señora, mire, soy el sacerdote, y la mujer se retorcía de dolor en su lecho, ¿no? Y el esposo me dice, déjela, padre, que no entiende, no escucha. Entonces yo me acordé que me decían que lo último que pierde un enfermo es el oído. Entonces me agaché, bueno, yo soy alto, a la cama, le tomé la mano a la señora y le digo al oído, le digo, soy el sacerdote, le pide perdón a Dios de sus pecados, apriéteme la mano. Me apretó la mano con una fuerza, bueno, que yo le di la absolución, ¿no es cierto? Y a partir de ese momento, después me dijo el esposo, se quedó en paz y falleció el otro día. Uno se da cuenta ahí, toca con las manos que uno es un instrumento y que Dios es impresionante eso, no en una dimensión del ministerio que digamos que no es tan, digamos, pero sí el sacerdote, que tenemos el sacramento de la unción de los enfermos, ¿no? Quedamos siempre en eso, ¿no? O sea que hay muchos testimonios de esto que a mí son de las cosas que sacerdotalmente me impresionan. Y después también la gratitud que uno experimenta de los más humildes, ¿no? Yo digo, para decirte, fui al Remanso Valerio, y la gente del Remanso Valerio me hizo fabricar un báculo de madera hermoso, con dos palos casi una cruz de los remos, un pescado. Cosas que uno dice, de esta gente más humilde, eso siempre es un signo de que los preferidos del Señor son los pobres y los humildes. Y me pasó otro hecho, yo siendo sacerdote, armamos un equipo en Venado Tuerto, no hay alcaidía, la alcaidía está en Melincue, dentro de la diócesis de Venado Tuerto. Entonces no había quien fuera a la alcaidía y armamos con un grupo de laicos, íbamos una vez por mes, a 50 kilómetros más o menos, íbamos el sábado a la tarde a dialogar con los presos, charlar un rato. Y apenas yo llegué acá, fui a la guardia el primer domingo de septiembre, y al terminar la misa, bueno, fui bendiciendo a la gente. Yo, padre, dice, le debo la Biblia, le tengo que devolver la Biblia. ¿Qué? De Melincue, usted me prestó la Biblia. Yo digo, no, digo, quédatela. Yo digo, la persona no se olvida de esas cosas, de una visita. Nosotros íbamos una hora, 2 horas, no es que hiciéramos gran cosa, ¿no? O sea, el ministerio sacerdotal tiene una cantidad de momentos tiene su cruz también, ¿no? Y su dolor, ¿no es cierto? Y la última pregunta, me avisan que tenemos 2 minutos, pero usted va a saber aprovecharlos. Es fácil decir que uno es una persona de fe. Ahora, cuando la vida te pone a prueba, no es fácil sentir la fe. ¿Cómo se construye eso? Y bueno, la fe es un don que hay que pedir cada día. Señor, creemos, pero aumentanos la fe, decían los discípulos. Y
en realidad las dificultades de la vida ponen en evidencia cuál es nuestra fe, pero la fe que teníamos antes. No el otro día, por ejemplo, un taxista acá, digo por ejemplo, ¿no? Él entendió que fue le di la bendición, estaba con las lágrimas en los ojos, porque me dice, yo soy un hombre de gran fe, estaba sin trabajo, le pedí a Dios con toda mi fuerza de que, y al otro día se me abrió este trabajo del taxi, con 3 meses que estoy de taxista, y tengo mi hijo en el Garrahan, con una enfermedad, y bueno, estaba juntando ahí porque la esposa estaba allá, pero el hombre agradecido a Dios, ¿no? O sea, viviendo en la situación, o sea, la situación lo que hace es poner en evidencia la fe que ya tenía. En cambio, si nuestra fe es poca, cuando nos pasa algo grande, ahí uno tambalea. Y la última, ¿y la esperanza, padre? Estamos ya. Bueno, la esperanza es de cada mañana. El próximo año. Es de cada mañana. Y yo les invito a tener primero esperanza con mayúscula, que es la esperanza de que Dios salva toda la vida. Y por lo tanto la esperanza con mayúscula, ¿no? Que es la que puede sustentar la esperanza de cada mañana. Porque también, evidentemente, en la vida terrena tenemos dificultades y fracasos, ¿no? Pero si nosotros tenemos el ancla puesta en el cielo, no hay nada que nos pueda destruir. Al contrario, podemos recuperar cada mañana en la tierra la esperanza. Créame que es un gusto cada vez que usted nos visita. Muchas gracias. Y bueno, nos estamos despidiendo hasta el año que viene, que estamos muy cerquita de ello. Un agradecimiento siempre muy grande. Una de las palabras que a mí me gusta mucho es la palabra gracias, ¿no? Bueno, gracias. Así que gracias a todos ustedes que nos están viendo, a todo este canal y nomás muy prontito, si Dios quiere, vamos a estar junto a Marco, a Liliana y a todo el equipo que siempre nos conduce y nos dirige, bueno, haciendo esto que tanto nos gusta y que creemos podemos aportar un granito de arena para no chocarnos tanto la misma piedra. La misma piedra. No chocar con la misma piedra. Gracias a nuestro director Alejandro Boferi, la cámara de Alejandro Ansaldi, el sonido de Nelson Busto y Liliana Dal Bosco en la producción de La Misma Piedra. Hasta el año que viene. Y los mejores deseos para este 2022. Gracias,